Buenos días, mi nombre es Beatriz Rettig, yo soy licenciada en psicología, trabajo como docente en diferentes programas que tienen que ver con empleabilidad y trabajo también como psicóloga clínica. Hoy en particular de lo que vamos a hablar es de la oportunidad de trabajo para la gente mayor a 45 años. Este es un tema muy controvertido hoy por hoy. Tenemos esta primera imagen donde hay una persona como con una sensación de desesperanza, ¿no? Quedarse sin trabajo o estar desempleado a esta edad, uno piensa que es una situación de crisis vital importante, y lo es. Ahora, ¿existen oportunidades para personas mayores de 45 en nuestro país, en Uruguay? Existen. Ahora, no para todos, y no por cuestión de cantidad, sino más bien por cuestión de actitud. Entonces ahora nos vamos a centrar un poco en, ¿es posible trabajar? La respuesta sería sí. Ahora, es importantísimo la información. ¿Qué información yo dispongo? Y de una información que sea real, no que sean mitos. Podemos hablar de que hay crisis, de que hay desempleo, de que la gente joven y la gente mayor tiene mayores dificultades para insertarse laboralmente, pero tenemos que saber bien a partir de cuál es la situación del mercado laboral, cuáles son las posibilidades reales que tenemos. Entonces, si empezamos con el bajón, la desesperanza, la crisis y los problemas, como que nos estamos preocupando y no nos estamos ocupando. Y ahí va a haber oportunidades en la medida que nosotros realicemos una búsqueda activa de trabajo. Hay un grave problema en nuestro país y en el mundo, ¿no? Que tiene que ver con la crisis que está teniendo el mercado laboral. Es mucho mayor la demanda que la oferta. Y eso hace que se generen empleos precarios o con bajos salarios. Por otro lado, nosotros también tenemos que tomar conciencia de que la situación de pandemia obviamente alteró todas estas situaciones, muchísimas empresas cerraron. También es cierto que hay otras empresas que lo vieron como una oportunidad y hoy por hoy están abriendo sus puertas. Entonces tenemos que tomar en cuenta que nosotros también podemos tomar oportunidad de esta situación. Otro problema que nosotros tenemos en nuestro país es que nosotros tenemos una población envejecida. Cada vez hay menos nacimientos y cada vez las expectativas de vida aumentan. O sea, no es lo mismo hoy por hoy tener 45, 50, 60 años que hace 50 años atrás. Entonces, es importante, repito, la información. Saber cómo está el mercado laboral, saber cuáles son las posibilidades que tenemos y cómo realizar una búsqueda cuando nosotros estamos comprendidos dentro de esta edad. Entonces, en esta situación que estamos, acá estamos viendo la pandemia, ¿no? La distancia, los tapabocas. ¿Tenemos desempleo? Sí, es cierto. Y tenemos un mercado laboral que a veces nosotros escuchamos que favorece a la gente joven, aunque en realidad la gente joven no encuentra trabajo porque muchas veces no tiene experiencia. Y estamos hablando de profesionales que una vez egresados de las carreras que hicieron no logran comenzar a insertarse en el mercado laboral. Volver a insertarse en el mercado laboral cuando uno ya es más grande, estamos hablando como de un talento senior, por decirlo de otra manera, muchas veces nosotros sentimos que el mercado laboral nos está diciendo que no. Pero en esto que yo decía antes de informarnos, nosotros también tenemos que saber que en nuestro país hay leyes que fueron aprobadas recientemente por las cuales se promociona el empleo tanto para personas mayores a 45 años como para personas jóvenes hasta 29 y para gente con discapacidad. Por lo tanto, hay leyes que brindan beneficios económicos a las empresas cuando toman a gente de estos sectores.
Por tanto, hoy por hoy en los avisos clasificados, si uno pone a mirarse en los portales y todo, ya se nota cierto cambio, donde ya no hay esos avisos que antes uno veía que pedían de 18 a 30, sino que están apareciendo 50, 55, 60 años en los anuncios, ¿no? Bueno. Si nosotros nos ponemos a pensar, acá en esta imagen nosotros vemos monedas, computadoras, los recursos humanos, cuando yo estudié se llamaba recursos humanos, hoy por hoy se llama gestión humana o desarrollo humano, porque se consideraban a las personas un recurso, así como un recurso económico, un recurso mueble, un recurso que tiene que ver con la tecnología. Y hoy por hoy las empresas están empezando a entender la importancia que tiene este capital humano, ya no como una cosa, ya no como un recurso, y están haciendo en muchísimas empresas innumerables procesos para poder mantener a este capital humano, para que no se vaya, para fidelizar a los empleados y para que no se vayan a otras organizaciones, ¿no? Entonces, en esta línea de avance, donde se trata de que la persona esté comprometida con el trabajo, ya hay otro trato diferente hacia lo que son las personas. Y dentro de esto, obviamente, tiene que haber la inclusión de personas que de pronto antes en las organizaciones no estaban y hoy por hoy pueden existir hasta 3 generaciones diferentes trabajando en la misma organización. El tema de las personas mayores a 45 años tiene que ver con una cuestión de cómo nosotros nos enfrentamos. Y nos enfrentamos a la crisis que supone la crisis de los 40, a veces de los 50 para los hombres, en cuanto a que nosotros no somos personas diferentes en el trabajo que en nuestra vida cotidiana. Entonces, hay personas de todas las edades que pueden ser pasivas o que pueden ser activas. Y tiene que ver con la calidad de vida que nosotros mantenemos. Nosotros podemos ser personas grandes, hasta de la tercera edad, si uno quiere, y podemos tener una excelente calidad de vida, tener vínculos sociales, hacer deportes y estar activos, o tener una calidad de vida aislada, pasiva, donde muchas veces al no estar trabajando no estamos organizados de acuerdo a horarios y muchas veces nos aislamos, más todo lo que tiene que ver con lo que pasó en la pandemia, donde no podíamos salir y muchas veces caemos en depresión o con sentimientos depresivos, ¿no? De que no voy a poder, de que no voy a saber, de que no me voy a poder insertar y perdemos realmente las esperanzas. Por eso yo al principio decía, hay oportunidades siempre y cuando nosotros realmente tengamos ganas y seamos consecuentes en toda nuestra vida con lo mismo. Y hoy por hoy nosotros también tenemos que pensar en la autoestima, o sea, cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos y qué motivación tenemos para realizar una búsqueda de empleo. Tiene que ver con hacer un propio análisis. Yo me conozco cuáles son mis competencias, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis talentos. Y tengo que saber que hoy por hoy el mercado laboral ha cambiado. Hay cambios que tienen que ver con la automatización, el teletrabajo, la globalización, el llamado trabajo híbrido, ¿no? Que muchas veces se trabaja algunos días desde la oficina, algunos días desde la casa. Todos estos cambios hicieron que determinados cargos se perdieran. O sea, hay cargos que ya hoy por hoy no existen. En esto de la automatización, obviamente se generan, pero menos cantidad de puestos de trabajo, pero son de mayor calificación. Entonces, hay un tema que tiene que ver con la pandemia, ¿cierto? Pero hay cambios que ya se venían dando en el mercado laboral y lo que generó la pandemia fue simplemente que se aceleraran. Nosotros también no podemos dejar de mencionar que nuestro mercado laboral
tenemos diferencias o discriminaciones que a veces a través de la incorporación de estas leyes de promoción de empleo están empezando a cambiar, pero tenemos discriminación de género, tenemos discriminación en cuanto a discapacidad, tenemos discriminación étnico-racial, bueno, un montón de cosas que debemos también conocerlo, ¿no? Que obviamente se están empezando a cambiar, es cierto, pero no es que la pandemia sea la causa del desempleo hoy por hoy, sino que simplemente aceleró todo esto que estábamos viendo. Entonces, nosotros, para ir a lo concreto y al tema que nos atañe hoy, ¿no? ¿Hay oportunidad de trabajo para gente mayor a 45 años? Sí, hay oportunidad. Ahora, hay oportunidad cuando yo realizo una búsqueda activa de trabajo, donde si yo me quejo y empiezo a decir que no hay, realmente no estoy generando nada. Entonces, yo puedo realizar una búsqueda activa de trabajo. Búsqueda activa de trabajo quiere decir sentarme todos los días a ver los portales, a mandar los currículums, a enviar cartas de presentación, a ver cuáles son los requisitos que están solicitando las empresas. Hacer realmente, hay un viejo libro de la consultora KPMG que se llama El trabajo de buscar trabajo, realmente tomarlo como un trabajo, esta búsqueda, y ahí estaría haciendo una búsqueda activa. Hay personas que en esta medida de, bueno, no hay trabajo, no encuentro, se ponen muy negativas y esto es lo primero que genera rechazo. Entonces, salir un poco de eso y pasar a la actividad. Poder decir, no estoy desempleado. Si me preguntan, ¿usted está desempleado? No estoy desempleado. Estoy en una búsqueda activa de trabajo. Ya me permite pararme de otra manera frente a estas preguntas. Muchas veces cuando nosotros estamos desempleados y somos jefes o jefas de familia, tenemos responsabilidades, nos da cierto temor o vergüenza decirlo. Y es importante decirlo, salir de esos sentimientos de vergüenza, porque es importante que yo le pueda comunicar al resto de las personas con las que yo me vinculo en el día a día que estoy buscando trabajo. Porque el boca a boca es una de las formas más efectivas de encontrar trabajo. Entonces, bueno, poder salir, poder decir, poder comunicar a los demás, eso me deja también con otras armas para poder enfrentarme a esta situación. Entonces, si yo me pongo como objetivo, tenemos acá como el blanco, la búsqueda de trabajo, soy consecuente, soy perseverante, empiezo a buscar y realmente empiezo a pensar desde el autoconocimiento cuál es mi perfil, cuáles son las tareas que yo puedo o sé desempeñar, qué habilidades tengo. Muchas veces, si en lo que yo me venía desempeñando, hoy por hoy ya prácticamente no existe, voy a tener que pensar en reconvertirme, ¿no? Pero siempre pensando en qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo puedo hacer. Y si para lo que quiero hacer me falta conocimientos, me falta capacitación en alguna área, voy a tener que realizarla porque sería el paso anterior para llegar al objetivo que yo me estoy planteando. Entonces, yo tengo que definir un objetivo profesional, un plan, a partir de qué es lo que tengo y a partir de qué es lo que yo voy a necesitar. Entonces, primero, sabemos que tenemos de alguna manera apoyo a partir de estas leyes que promueven el empleo, ¿no? Estas leyes de promoción del empleo. Tengo que conocer bien de estas leyes para poder también promocionarlo de alguna manera. Hay varias empresas que están funcionando de esta manera y que incluso están haciendo capacitaciones previas a la inserción laboral, ¿no? Como si fuera algún tipo de prácticas que son muy interesantes en áreas realmente si a la persona le gusta desempeñarse. Por ejemplo, estoy hablando de lo que tiene que ver con las TIC, la tecnología de la información. Entonces, para realizar este plan,
lo importante, acá tenemos un señor grande con cara de malo. ¿Quién contrataría, qué empleador contrataría a alguien así, no? Entonces, yo tengo que pensar en cómo es mi presentación, cómo es mi presencia, ¿no? Y esto no trata de si yo soy una persona linda o fea, sino si transmito una imagen juvenil, moderna, actualizada, o estoy transmitiendo, como este pobre señor, otra cosa, ¿no? Que tiene que ver con vejez, aburrimiento. Entonces, muchas veces los empleadores cuando quieren, dicen, queremos gente joven porque es gente entusiasta, porque es gente... Y eso se puede tener a cualquier edad, inclusive muchas veces los jóvenes no lo tienen. Entonces, mi presentación, ¿qué imagen tengo? ¿Cómo me comunico, ¿no? Con los demás? ¿Me comunico en una forma anticuada? ¿O puedo ser parte de el saber popular? Sé algunas palabras que utilizan los jóvenes, tengo una postura dinámica, tengo diferentes intereses, tengo ganas de seguirme desarrollando. Y por ahí con esa comunicación, con esa iniciativa, con ganas de enfrentarme a nuevos retos, es que puedo ir encontrando otras opciones. Siempre que hay cambios, el ser humano al principio se asusta. El tema es que hoy por hoy los cambios son tan vertiginosos que en realidad en vez de asustarnos, lo que nosotros tenemos que hacer es adaptarnos. Entonces hay gente que enseguida dice que no, y hay gente que intenta aprender, que intenta adaptarse. Esa es la gente que sí puede conseguir trabajo. También es muy importante poder tener inteligencia emocional, autocontrol, poder dejar de lado los impulsos, ¿no? Tener una capacidad de reflexión. Entonces, es diferente decir, yo esto no lo sé, que poder decir, esto yo estoy dispuesto a aprenderlo, a incorporarlo. Eso ya marca una diferencia importantísima, porque estoy dispuesto a utilizar mi energía para aprender algo nuevo. Y si quiero trabajar, voy a tener que todo el tiempo estar aprendiendo cosas nuevas. Acá tenemos una imagen de reciclaje, ¿no? Entonces, si yo quiero emplearme con más de 45 años, tengo que pensar en reconvertirme de alguna manera. Y tengo que pensar en formarme. ¿Qué competencias tengo que tener? ¿Qué competencias son importantes para ser empleable? Y acá introducimos esta palabra, empleable, que yo la tomo de Inés Temple, que es una autora peruana, que habla de la empleabilidad, como el valor que yo agrego, ya sea trabajando en una organización o postulándome para trabajos. ¿Cuál es el valor que yo voy a agregar a un empleo, ¿no? Entonces, de esta manera, si yo tengo un valor para agregar, me van a necesitar, ya sea en un lugar o en otro. En esto se hace importantísimo saber qué perfil tengo, qué perfil laboral tengo y cuál es el perfil que se está solicitando, para poder ver si en esta reconversión yo necesito capacitarme para poder adquirir algún tipo de conocimientos que hoy por hoy son requisitos y puedo no tenerlos. Poder formarme en competencias, poder resolver problemas, poder saber negociar, poder tener iniciativa. De ese tipo de competencias es lo que estamos hablando. Muchas veces hoy por hoy en la selección de personal lo que se mide son este tipo de cosas, ¿no? Cómo uno se enfrenta a los problemas, cómo los resuelve. Está muy de moda todo lo que tiene que ver con el gaming, que sería como ahora en español la gamificación, sino la implementación del juego, ¿no? Para poder hacer un proceso de selección de personal, que nos proponen situaciones de juego para que nosotros podamos ver y ellos puedan observar cómo nosotros nos enfrentamos y cómo nos mostramos frente a los desafíos y a los retos. Por otro lado, es fundamental tener un currículum vitae bien hecho, bien organizado y moderno. Después nos vamos a detener en estos puntos. Este currículum debe ser acompañado de una carta de presentación donde yo pueda, sin falsas modestias, hablar
de mis experiencias, hablar de mi trayectoria, de mi recorrido laboral. Y otras cosas a las que muchas veces de pronto tengo que ponerme a pensar que necesito reconvertirme, es que hoy por hoy es fundamental los idiomas, o sea, el saber inglés, el saber portugués, porque lo piden. De hecho, después ustedes van a tener un enlace para ver dónde estudiar, porque muchas veces hay cursos online que son gratuitos para poder hacer idiomas o para poder hacer alfabetización digital, ¿no? Para poder dominar de alguna manera todo esto de la tecnología que se nos viene, que hoy por hoy es necesario, ¿no? Entonces, y también en esto que estamos hablando de la tecnología, es importante que yo pueda usar los portales, es importante que yo pueda usar las consultoras, es importante que yo tenga contacto con los centros públicos de empleo y que pueda dominar las redes, ¿no? Las redes sociales a través de tener visibilidad y una visibilidad moderna. Entonces, hoy por hoy yo tengo que redefinirme, tengo que reciclarme para poder ser visible de otros modos, más allá de lo presencial, en el mercado laboral. Entonces, si nosotros nos preguntamos cuáles son las características que diferencian a un empleado junior de un empleado senior, ¿no? Por decirlo de alguna manera, nosotros tenemos que las personas que ya han tenido trayectoria laboral, primero tienen hábitos de trabajo, tienen valores, tienen profesionalidad, tienen madurez. Madurez, estoy hablando de madurez en la parte emocional, de no reaccionar desfavorablemente en un contexto laboral donde una vez se puede enojar o molestar, cómo poder manejar eso. Pero también es importante en esto de reconvertirse, pensar que yo puedo también ser empleado dependiente, pero que tengo otras modalidades, o sea, puedo tener un emprendimiento propio con un socio, o puedo hacer trabajos de voluntariado también, que me generan toda una red de contactos. Entonces, en esto tengo que tener la habilidad, ¿tá?, de pensar que a esta edad, bueno, uno no tiene ya hijos chicos, entonces puede tener disponibilidad inmediata, no está ya estudiando con la exigencia de pronto de una carrera y por lo tanto tiene mayor disponibilidad que una persona joven. Ahora, cuando nosotros pensamos a alguien joven, lo pensamos como activo, dinámico, pero la mayor habilidad hoy por hoy que hay que tener para poder insertarse y mantener un empleo es la capacidad de flexibilización, la capacidad de adaptación a diferentes entornos, a diferentes situaciones, dejando un poco la zona de confort y animándose a tener algunos riesgos. Entonces, ¿cuáles son en esta búsqueda activa las cosas que me pueden jugar en contra? Primero, la frustración, ¿no? No hay empleo, lo que ya dijimos. Pero por irme solo, cuando muchas veces yo puedo contactar con otras personas que están en la misma situación y hacer una búsqueda de a pares o de a grupos, ¿no? De hecho, hay un grupo en Facebook, por ejemplo, que se llama Trabajo para Mayores de 45 años o de 40 años. Entonces, yo tengo que también poder contactarme con gente que está en la misma situación que yo, porque eso me da un sentimiento de pertenencia y, bueno, poder competir, poder ver y poder tener información. Hay empresas, como yo decía antes, que tienen que ver con la tecnología de la información, que obviamente también están contratando personas y la están poniendo a prueba. Pero para eso, obviamente, las habilidades digitales las tenemos que tener. También podemos hacer un curso que nos prepare en esto, capacitarnos. Hoy por hoy es necesario capacitarse cada vez para más cosas, porque todos los
empleos se han profesionalizado desde un auxiliar de servicio. Ya muchas veces las limpiadoras, si no tienen el curso hecho, no pueden insertarse a trabajar porque están pidiendo estos títulos. Entonces, la capacitación se hace fundamental. Primero en las cosas más básicas y después cada uno, de acuerdo a lo que le va interesando o le va gustando, poder ir profundizando en esto. Yo puedo generar mi propio empleo también, en este sentido de saber qué valor le agregó a una empresa, a una organización. Y para eso tengo que tener visibilidad en las redes sociales. Por lo tanto, tengo que saber manejarlas. Fundamentalmente, hoy por hoy, y en nuestro país, LinkedIn y Facebook, Instagram, esos son el tipo. Y tengo que tener un perfil profesional también en las redes, o empezar a construirlo, ¿no? Porque de hecho, en las selecciones de personal se meten en las redes para ver qué cosas tenemos. Entonces hay cosas que a veces nos pueden jugar en contra. Entonces, realmente pensar en un perfil profesional con visibilidad en las redes, hablando de las trayectorias reales que nosotros tuvimos en cuanto a trabajo y cuál es el valor agregado que uno puede desde la empleabilidad brindar, ya sea a otra persona o a una organización. ¿Cuáles son los mitos que muchas veces existen cuando pensamos en gente joven o en gente de más de 45? Uno de los mitos es que la persona va a tener problemas de salud porque es grande, ¿no? Y en esto nosotros también tenemos que tener cuidado porque, a ver, cualquier persona puede tener problemas de salud. Obviamente, cuanto más grande es, más pueden predominar. Pero una persona que tiene una vida sana, que tiene una alimentación sana, que tiene el carnet de salud al día, que se hace chequeos y controles, que hace deporte, que tiene hobbies, que se dedica a diferentes cosas, obviamente se va a enfermar mucho menos que a veces una persona que puede tener menos edad. Sin embargo, los empleadores muchas veces piensan en esto. Entonces, dar una imagen de persona saludable se hace fundamental, ¿no? También muchas veces se piensa que a la persona grande le tenemos que pagar más. Entonces, este es otro de los mitos que muchas veces llevan a que no quieran tener empleados senior, digamos, en las organizaciones. Muchas veces también se piensa que la gente grande no tiene dominio de esto que yo estaba hablando antes, de las redes sociales, de informática, de los portales, que no saben manejar internet. Entonces yo justamente lo que tengo que dar es la idea de que sí, la idea de que yo estoy actualizado, de que manejo estas formas de comunicación y que estoy actualizado. Entonces ya doy otra imagen. Yo tengo que pensar también en que tengo de pronto más tiempo que una persona que es joven. Ahora, ese tiempo lo estoy usando para qué? Me estoy capacitando, estoy aprendiendo cosas nuevas, nuevos desafíos. Es a partir de esa imagen, de esa presentación, donde yo puedo generar justamente las oportunidades de empleo si tengo más de 45 años. Entonces, vamos a entrar ahora en detalle con esta imagen que tenemos del currículum vitae. Hay muchísimas maneras diferentes de hacer el currículum y hay maneras que son efectivas y maneras que no son tan efectivas. Entonces, una de las cosas que tiene que ser es que el currículum vitae en esta época de que todo es rápido y con imágenes, no puede ser largo. Con una hoja o dos debería alcanzarnos y que nuestros datos estén modernizados. Antes se ponía estado civil o nacionalidad en el currículum, digo, siendo uruguayos, ¿no? Obviamente es diferente con los migrantes, pero hay datos que por hoy ya son obsoletos. Entonces, sí ser un currículum que dejen claro cuál es mi experiencia laboral, con referencias. Yo no puedo poner un trabajo si no puedo poner referencias. Chequear esas referencias, llamarlas,
solicitarles el permiso para ponerlas primero como referencia, recordarles quién soy muchas veces, hablar de que estoy buscando trabajo, que también muchas veces hace que se pueda generar algún tipo de oportunidad, contactar a mis empleadores, porque yo he generado a lo largo de los años toda una red de contactos a los que puedo acudir también para decir que estoy solicitando empleo. Otra cosa importante del currículum es, hay veces que ponemos cosas que son reiterativas, por ejemplo, fecha de nacimiento y además la edad, o tenemos que ver bien qué es lo que estamos poniendo nosotros en el currículum. Y uno de los aspectos fundamentales que puede generar la diferencia es poner en la empresa donde nosotros trabajamos, el cargo que teníamos, pero también las tareas que nosotros realizamos y ver en esas tareas, si nosotros tuvimos años en una empresa, obviamente hubo una evolución, hubo un crecimiento, también poder destacarlo. Eso es fundamental para que ese currículum también dé la imagen de que nosotros continuamos aprendiendo. Todos los cursos que nosotros hayamos hecho, sean online o sean presenciales, también forman parte de este currículum. Si yo tengo cursos de hace 10 años y después no hice más cursos, bueno, eso también da una cosa, una idea de que no estoy actualizado. Entonces ya desde el currículum yo puedo marcar una diferencia. El currículum es lo primero, el primer contacto que van a tener conmigo para ver si me llaman o no para una entrevista. Entonces, ese currículum tiene que estar muy bien hecho, tiene que estar corregido, no puede tener faltas de ortografía. Si yo quiero dar una idea de persona actualizada, tiene que estar con un buen manejo de los elementos informáticos. Entonces, desde ahí yo ya puedo estar marcando una diferencia. Este currículum es importante que nosotros lo acompañemos con una carta de presentación. ¿A qué me refiero con esto? Una carta en la que nosotros digamos a cuál es el anuncio que nos estamos presentando, dónde lo vimos, cuándo lo vimos y por qué nos estamos presentando, ya sea porque nosotros tenemos experiencia en el área o porque tenemos estudios en el área. Y después hacer una breve descripción de por qué yo tengo interés en trabajar en esa empresa, en ese cargo. Porque obviamente que al empleador le va a caer diferente si es algo que tiene que ver con su empresa o si es un corto y pego y mando el currículum a diestra y siniestra y después muchas veces me frustro porque no tengo resultados. Entonces, la idea sería poder hacer una carta de presentación donde en otra parte yo pueda hablar de mis competencias, de cómo trabajo en equipo, de cómo me comprometo con el trabajo, de mi trayectoria y, bueno, adjuntar el currículum a esa carta. Muchas veces puede pasar que a mí me interese trabajar en alguna empresa porque me guste o porque queda cerca de mi casa o porque queda cerca de donde yo estudio y puedo hacer una carta de presentación espontánea de la misma manera, adjuntando mi currículum, diciendo que en la medida de que haya vacantes me interesaría trabajar allí, ser parte de su equipo profesional y explicar por qué, ¿no? Para esto obviamente me tengo que informar de las empresas, siempre y cuando pueda, porque hay veces que son a partir de consultoras y no tengo mucho cómo saber, ¿no? Pero siempre y cuando yo sepa de qué empresa es, me tengo que informar porque además en la entrevista laboral me pueden preguntar sobre este tema. Bien. Entonces, acá tenemos lo que tiene que ver con las redes. Muchas veces también puede ser que nos contacten a través de las redes o a través de mail y no a través de un llamado por teléfono. Por lo tanto, yo tengo que tener actualizadas y revisar las redes. Una cosa anterior que me comí con respecto al currículum, que también la dirección de mail o las redes que yo ponga tiene que tener profesionalidad, por decirlo de alguna manera, porque a veces usamos redes que las hicimos muchos años antes y no dan un profesional. O sea, lo mejor es que tenga mi nombre, mi apellido, con algún número, si ese dominio ya está ocupado,
y que sea con Gmail, no que sea con Hotmail, que también da como algo más anticuado. Entonces, tenemos que, de alguna manera, saber que nos estamos moviendo en un entorno digital y que en un entorno digital nosotros podemos actualizarnos, capacitarnos y poder dominarlo para poder justamente manejar las redes sociales, que hoy por hoy es una puerta de entrada para poder obtener empleo. Después, otra de las formas, además de las redes sociales, son las consultoras, ¿no? Las consultoras donde yo puedo enviar mi currículum, actualizarlo y de última poder perfilarme, decir cuál es mi perfil y para qué tipo de empleos me estoy postulando. Los portales también. Yo antes hablaba de Facebook. Hay muchas personas que utilizan Facebook desde hace años, pero en Facebook hay un icono que tiene que ver con empleo, que lo usa muy poquita gente, donde ahí yo puedo poner qué empleos me interesan y me van a llegar llamados. Ustedes después van a tener un enlace con portales, consultoras. Son importantes también los centros públicos de empleo en esta medida para poder, justamente a partir de las leyes, estas de promoción de empleo, bueno, generar acuerdos con diferentes empresas, como también lo ha hecho el Mides, con el cupo Mides para el grupo Disco, tienda inglesa o la construcción, ¿no? Poder entonces, de alguna manera, ver cuáles son todas las posibilidades que tengo y hacer una búsqueda de empleo. Probar de otra manera. A veces, me acuerdo de algo que había dicho Einstein, que a veces hacemos lo mismo y que la locura es justamente hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces, si nosotros seguimos haciendo lo mismo y por ese lado no conseguimos un empleo, vamos a tratar de hacer algo diferente. Y también es importante que nosotros sepamos cuáles son los empleos hoy por hoy que se solicitan en nuestro mercado laboral, ¿no? Porque hay un montón de nuevos empleos y hay un montón de empleos que hoy por hoy ya no son actuales. Entonces, también poder ver, bueno, qué es lo que a mí me interesa, qué es lo que a mí me gusta, en qué me puedo capacitar, porque va a ser necesario que me capacite, que me reconvierta para poder justamente trabajar. Entonces, tengo que ponerme a pensar, bueno, ¿en qué quiero trabajar? ¿Qué es lo que a mí realmente me gusta? Hoy por hoy, en este entorno, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Y desde ahí hacer un plan estratégico de ver, bueno, si yo quiero hacer esto, ¿qué preciso para hacer esto? Entonces, muchas veces nos ponemos obstáculos o resistencias por temas económicos o por temas yo estoy desesperado y quiero un empleo ya. Y no hacemos esto de poder planificar, organizar en qué voy a querer trabajar y si me tengo que capacitar, me tengo que actualizar para justamente poder hacerlo. Entonces, es importante tomarse este tiempo para reflexionar y para poder centralizarme en lo que yo quiero hacer. A veces no va a ser para allá y a veces la situación de desempleo me genera muchos sentimientos encontrados, pero tengo que enfocarme en un logro que yo quiera y pensar previamente a eso para llegar a eso que yo quiero, qué es lo que yo necesito hacer. Entonces, es ocuparme y no preocuparme. Entonces, de alguna manera, cuando en una entrevista laboral, teniendo más de 45 años, yo pueda tener oportunidad, sí, puedo tenerla, pero tengo que demostrar que hoy por hoy yo estoy actualizado y sé manejarme en este mundo. Dando esa imagen, destierro todos los mitos que se pudieron haber hecho al leer de repente muchas veces la edad. Bueno, entonces, focalizarse en el objetivo, ser una persona abierta a los cambios y agregar valor, pensar cuál es el valor desde lo que yo hago que yo puedo agregar. Porque nosotros trabajamos 8 o más horas por día y tengo que poder acceder a trabajar en algo que me genere placer, en algo que a mí me guste. Entonces, tratar de buscar eso
que a veces los jóvenes a los 18 o antes tienen que elegir y realmente no están preparados y no tienen ni idea, para poder darme una nueva oportunidad y acercarme a mi deseo, a lo que en realidad yo quiero, a lo que yo me quiero dedicar y a lo que a mí me apasiona. Porque cuando yo muestro pasión por lo que yo trabajo, las cosas cambian. Y de esa manera me ven de otra manera y me siento de otra manera porque cambia también mi autoestima. Entonces, tengo que ser un gran observador para conocerme, para conocer cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, para saber si me boicoteo un poco en esto de la búsqueda de trabajo o realmente voy a encarar a hacer una búsqueda seria, pensando y reflexionando sobre cuáles son las cosas en las cuales me tengo que actualizar, capacitar, para poder tener realmente un valor de competitividad en este mercado laboral. Bueno, a continuación voy a intentar responder algunas de las preguntas que me han mandado a través del chat. Acá la primera dice, ¿cuáles son los mejores portales para buscar trabajo? En cuanto a los mejores portales, el Gallito Luis es un clásico, ¿no? Hoy por hoy, teniendo justamente en Facebook, está BTU, se llama, que Busco Trabajo Uruguay, que es uno de los grupos de búsqueda de empleo, donde el Gallito aparece publicado ya desde el domingo, aparecen todas las fotos, ¿no? Esa es una manera. Hablando de Facebook, también hay una sección de Facebook, que hay gente que no la conoce, que dice empleos. Entonces yo puedo buscar en la rama a la que a mí me interese dedicarme de esa manera. Después está, habíamos dicho también antes, las consultoras, ¿no? Pero teniendo acceso a las redes, tanto Instagram, Facebook o LinkedIn, ahí aparece en la parte de empleos, aparece como un resumen de todos los portales y de esa manera estoy como abarcando la gran globalidad. De todas maneras, yo les voy a dejar un enlace con algunos de estos portales también para que ustedes vean, porque tenemos también la parte pública, ¿no? Lo que es Uruguay Concursa y eso, de acuerdo un poco a lo que yo quiera dedicarme. Bueno, después tenemos la pregunta de ¿qué quiere decir habilidades blandas? La soft skill que de tanto se habla hoy por hoy. Es lo que yo quise transmitir a través de las competencias, ¿no? Que quizá no quedó bien claro. Una cosa son las competencias o las habilidades técnicas que yo tengo, o sea, lo que yo sé hacer desde el aprendizaje que tuve en liceo, facultad, cursos, y otra cosa son las habilidades blandas que tienen que ver con las competencias que a mí me atraviesan, que tienen que ver con los valores, con la ética y que tienen que ver con lo que está pidiendo hoy por hoy el mundo laboral, que son personas que tengan sentido común, que se adapten, que sean flexibles, que sepan resolver problemas, que sepan trabajar en equipo, que tengan iniciativa. Nosotros vemos en los anuncios la parte de proactividad, o sea, que se puedan adelantar, que se sepan organizar, que sepan dar prioridades. Y esto hay cosas que nosotros lo podemos traer, pero también hay un montón de competencias que nosotros lo podemos desarrollar. De hecho, en el enlace que yo les dejo de INEFOP, hay cursos que tienen que ver con cómo mejorar en cuanto a las competencias blandas, y también obviamente hay cursos que tienen que ver con la parte más bien técnica, ¿no? Como esto que yo hablaba de las habilidades digitales. Bueno, y voy a leer ahora la última de las preguntas que dice, ¿vale la pena seguir capacitándome con 45 años? Y la respuesta creo que tiene que ver con el nombre mismo de lo que hicimos hoy acá, ¿no? ¿Existen oportunidades de trabajo para mayores de 45 años? Existen, pero es necesario capacitarme tanto en las habilidades blandas
como en la parte técnica, porque hoy por hoy las empresas, ya sean en el área de logística, ya sea en el área de la tecnología, están pidiendo gente que esté capacitada. Si ustedes leen los requisitos, que cumplan con determinadas capacitaciones que si no las tengo no voy a poder encontrar trabajo. Entonces, hay oportunidades, sí, pero tengo que pensar también en que tengo que capacitarme para poder ser competitivo hoy por hoy en el mercado laboral. Bueno, muchas gracias, me despido por acá, hasta luego.